Señoras y señores, rogamos su atención, por favor. El Gobierno de Chile y la Oficina Nacional de Emergencia, a través de un instructivo, les recuerdan a todas las personas que concurran a diferentes lugares abiertos o cerrados, seguir los procedimientos de acuerdo a los planes de emergencia y evacuación de cada recinto. Por lo tanto, ante la eventualidad de un evento natural o de una situación de emergencia, se les indica que el lugar en que nos encontramos se encuentra habilitada con salidas de emergencia debidamente señaladas. Al ocurrir un hecho natural, se les recomienda mantener la calma, proteger su cabeza hasta que disminuye la intensidad del movimiento. Luego, dirigirse hacia las salidas de emergencia para seguir el circuito hacia los jardines y posteriormente, seguir las instrucciones de los brigadistas para dirigirse a las zonas de seguridad. El abandono del campus es a pie. No es posible usar vehículos. Lo más importante ante una situación es mantener la calma y seguir las instrucciones. Por vuestra atención, muchas gracias. Señoras y señores ministros y fiscal de la Corte de Apelaciones de Arica, señora fiscal regional del Ministerio Público, señora Javiera López Osandón, autoridades regionales y policiales, señores y señores magistrados, invitados, buenas tardes. En los últimos años, el Poder Judicial ha desplegado importantes esfuerzos por facilitar el acceso a la justicia a todos los habitantes del país, en especial a los sectores más vulnerables. Es por lo anterior que en marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia aprobó un proyecto que definió la realización de seminarios en 5 cortes de apelaciones del país. Primero fue Valparaíso, con la temática Mujeres víctimas de violencia de género. Luego le siguió Temuco, con personas, pueblos y comunidades indígenas. En tercer lugar, Concepción, con niños y niñas y adolescentes. En el caso de Arica, con personas inmigrantes y sujetas a protección internacional. Y luego viene Coyhaique, con personas con discapacidad. El objetivo principal es difundir al interior del Poder Judicial, entidades que se relacionan con nosotros y estudiantes, los instrumentos aprobados por la Corte Judicial Iberoamericana relacionados con los grupos vulnerables, el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de grupos vulnerables y las 100 reglas de Brasilia, ambos que pretenden facilitar el acceso de los mencionados grupos a la justicia. Para dar inicio a la actividad, dejo con ustedes al ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas Rocha, quien expondrá sobre el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a personas migrantes. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, señoras y señores, este momento es el resultado del esfuerzo mancomunado de la Corte Suprema a través de su Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos y de la Corte de Apelaciones de Arica, que han puesto su mayor empeño en organizar y realizar el 4º seminario de un ciclo de 5, como acaba de decirse, destinado a difundir el Protocolo Iberoamericano sobre acceso a la justicia de personas vulnerables y las 100 reglas de Brasilia. El buen éxito de ese esfuerzo se refleja en la apreciada presencia de ustedes en esta casa de estudios, la que demuestra el interés por conocer esos instrumentos que nos corresponde ahora aplicar. Sean bienvenidos a este encuentro, cuyo tema específico lo constituye el acceso a la justicia de personas migrantes y sujetas de protección internacional. Nos congratulamos de contar con el apoyo de distinguidos panelistas, el ministro señor Samuel Muñoz, la académica de esta universidad señora Marta Contreras, y el magistrado señor Mauricio Vidal Caro, y por cierto la gratificante presencia de ustedes. Agradecemos a esta casa de estudios la gentileza de recibirnos en sus aulas y a todos ustedes su presencia en este momento. No es casualidad que nos encontremos reunidos en Arica abordando el tema del acceso a la justicia de personas migrantes, ya que la encuesta de caracterización socioeconómica nacional del año 2013 sitúa en el 5º lugar a la región de Arica y Parinacota en el ranking de regiones con mayor población migrante,
constituyendo el 2,3% del total de inmigrantes del país. El fenómeno de la inmigración en Chile y en el mundo ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Se duplicó en el periodo 2006 al 2003 el porcentaje de inmigrantes en nuestro país, pasando de 1 a 2,1%, lo que equivale a 360.000 personas registradas. Esa inmigración se caracteriza por ser mayoritariamente de origen latinoamericano, proveniente principalmente de Perú, Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador. En estos flujos migratorios hay un grupo de personas que enfrenta una situación de mayor vulnerabilidad, debido a diversos factores tales como la falta de documentación su estadía regular en el país, la marginación y pobreza, el desconocimiento de la cultura, el idioma y las leyes nacionales, la necesidad de desplazarse dentro de sus países o de huir de ellos al no tener garantizado su integridad, seguridad o libertad, entre muchos otros. Esto representa un reto para los estados, no solo desde el punto de vista social, cultural, laboral y económico, sino que implica una obligación de respeto y promoción de los derechos humanos de esas personas, considerando su situación migratoria. Dentro de los derechos que el Estado debe garantizar está el acceso a la justicia, que en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa que el justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Este se perfila como derecho a favor de las personas migrantes desde la promulgación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en 1990, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967. Es este escenario el que los poderes judiciales de la región tuvieron en consideración para generar otros instrumentos de actuación judicial que les permitiera, junto a lo dispuesto en tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, sentar precedentes que supriman los obstáculos y barreras que impiden el efectivo acceso a la justicia de personas vulnerables, con lo cual se superaba la dispersión anterior, esto es que cada país, cada poder judicial actuaba a su manera frente a estas personas y en general sin considerar mayormente su especial condición. En 2002, en la séptima cumbre iberoamericana de presidentes de Corte Suprema y Tribunales Supremos de Justicia, surge la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano, uno de cuyos apartados se titula Una justicia para proteger a los más débiles. Esta carta marca un relevante momento de madurez. La visión conjunta y consciente de los poderes judiciales respecto a las personas vulnerables, con más un compromiso de acción que se reafirmará luego, en 2008, con las 100 reglas de Brasilia, dando origen más recientemente al Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, aprobado en el año 2014 en Santiago, en la cumbre número 17. Esto que se ha denominado la interseccionalidad nos permite determinar la manera en que distintas identidades confluyen en una misma persona o comunidad, generando formas de discriminación entrecruzadas. Pensemos, por ejemplo, en niños o mujeres indígenas migrantes.
En estos casos en que la condición migratoria como factor por el cual se discrimina se une a la edad, el sexo o género o la pertenencia étnica, es esperable y justificada una actuación aún más intensa de los poderes públicos para facilitar la efectividad de la tutela de sus derechos por el sistema de justicia. En la regla número 2 de las reglas de Brasilia, se reconoce la posibilidad de priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. A propósito del tema propio de este seminario, la regla número 13 nos señala que el desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Acto seguido indica que se considera trabajador migratorio toda persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Asimismo, se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del Estatuto de Refugiados, conforme a la Convención sobre el Estado de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo. A su vez, la regla número 14 establece que también pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad los desplazados internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. El protocolo iberoamericano, aquí hemos hecho ya mención, está ligado a las reglas de Brasil y a la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia. Y su objetivo es que las normas que a nivel internacional reconocen derechos a las personas y colectivos permeen con urgencia el conjunto de los sistemas judiciales de la región, generando otros criterios y miradas jurisdiccionales, pero sobre todo concretándose en resoluciones y acciones que disminuyan la distancia entre lo reconocido y la praxis judicial. Claramente se avanza desde las buenas prácticas a la formulación de normas de procedimiento que deben respetarse, como sucede con todos los protocolos. El protocolo en cada uno de los apartados que lo conforman entrega un concepto de lo que debe entenderse por niños, niñas y adolescentes, personas y pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes y mujeres víctimas de violencia, y en concordancia con las reglas de Brasilia reconoce expresamente que la situación de vulnerabilidad de dichas personas y grupos se agrava cuando se presentan distintos supuestos de discriminación combinada. Tal como se encarga de consignar el protocolo, el derecho internacional ha reconocido la potestad soberana de cada Estado para controlar sus fronteras, definir las condiciones de ingreso, estadía y expulsión de los extranjeros de su territorio. Debe respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes y sujetas de protección internacional, pues son derechos y libertades derivadas de su dignidad humana. Estado que no sea nacional es un trabajador migrante. En el sistema interamericano de derechos humanos, en tanto, no existe un tratado específico
específico para el tema migratorio. Sin embargo, los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los otros instrumentos que integran el Corpus Juris Americano de Derechos Humanos, son derechos que los Estados tienen que respetar y garantizar respecto de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. El protocolo enuncia 16 principios que deben ser observados en cualquier momento del proceso de justicia en los que estén involucradas personas migrantes o sujetas de protección internacional, de manera que constituyen lineamientos generales que los juzgadores pueden aplicar de manera directa o utilizar como criterio de interpretación. 16 principios, de los cuales, para tranquilidad de los presentes, solo haré referencia a 3. En primer lugar, el principio de igualdad y no discriminación. La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio, o que a la inversa por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se corresponden con su única e idéntica naturaleza. Se incluye de lo señalado en el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de otros convenios de carácter internacional. A propósito de este principio de la igualdad, juzgadoras. Las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a desigualdad de jure como he dicho muchas veces, no significa que jueces y juezas estén obligados a fallar. Sino que es necesario considerar la situación de vulnerabilidad respecto a ejercer la función de juez o jueza. Aunque puede admitirse que las personas migrantes sean tratadas de forma diferenciada, esta distinción debe ser razonable, objetiva, proporcional y respetar sus derechos humanos. No puede privarse a una persona del goce de sus derechos por una calidad migratoria, lo que incluye los derechos laborales, sociales y el acceso. Piénsese, por ejemplo, en la situación de los migrantes que son expulsados por la autoridad administrativa en cumplimiento de las disposiciones de la ley de migración. Muchas veces no se tiene en cuenta su situación personal, la situación de su familia, la situación laboral, y eso es motivo de reclamaciones directas, en que si no se tiene en cuenta la vulnerabilidad de estas personas, no se están dañando. Se debe reconocer el papel de la perspectiva de género como fundamental en la migración, puesto que son las mujeres migrantes las que en general están sujetas a mayores situaciones de vulnerabilidad. Luego, el principio pro persona. Se debe aplicar la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos e inversamente la norma más restrictiva cuando se trata de establecer restricciones a los derechos reconocidos. Idéntica decisión debe tomarse en el caso de que una norma tenga diversas interpretaciones jurídicamente aceptables. Consideraciones que han de tener en cuenta las y los juzgadores a propósito de este principio. Todas las autoridades de carácter legislativo, ejecutivo o judicial y de cualquier competencia, constitucional, federal, estatal, municipal, están obligadas a brindar la protección más amplia a cualquier persona en su territorio.
La obligación de las autoridades de encontrar dentro de la totalidad de las normas la que beneficie de mayor manera a la persona. La obligación de las autoridades de interpretar normas de la manera que más beneficia a las personas. Dejar de aplicar normas inferiores si son contradictorias a tratados de derechos humanos. Y finalmente, el principio del interés superior del niño, niña o adolescente migrante. El bienestar del niño, niña o adolescente está basado en la dignidad del ser humano, en las características especiales de los niños, niñas y adolescentes y en la necesidad de propiciar su adecuado desarrollo. Consideraciones que a este respecto deben tener en cuenta los juzgadores y las juzgadoras. Encontrar soluciones duraderas, considerar la regularización en el país en que se encuentra, el retorno voluntario a sus países o el reasentamiento a algún otro país en donde tengan familiares y en situaciones excepcionales asegurar su cuidado temporal. Garantizar que cualquier niño, niña o adolescente tenga acceso al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. Se debe tener cuidado cuando el interés superior del niño impone la necesidad de separarlos de sus padres aún en contra de su voluntad. Evaluación clara y a fondo sobre su identidad, esto es, su nacionalidad, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, crianza, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección, como el que sean solicitantes de asilo o del reconocimiento de la condición de apatrida. Asimismo, deben tomarse en cuenta diversas circunstancias como la edad, si están acompañados de su padre, las experiencias que han vivido, el grado de madurez y educación. Garantizar su derecho a la educación y a un nivel de vida adecuado acorde con su desarrollo físico y mental. Esto implica que disfruten del derecho a la identidad, el acceso a la salud, tratamientos para enfermedades y rehabilitación para aquellos que son víctimas de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, sujetos a tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o víctimas de conflictos armados. De esta breve exposición surge claro que existe compatibilidad en el desarrollo paulatino que han tenido las Cortes Supremas y órganos superiores judiciales desde las reglas de Brasilia y hasta el protocolo iberoamericano, y entre ellos y el sistema interamericano y universal de derechos humanos en materia de acceso a la justicia y a recursos judiciales efectivos. Tanto las reglas como el protocolo reconocen que también al Poder Judicial, y no solo al Ejecutivo, le cabe responsabilidad en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior se traduce en establecer líneas de base para las actuaciones de operadores y funcionarios del sistema de justicia que den cuenta de la toma de conciencia de dicha responsabilidad. Ambos instrumentos, las reglas de Brasilia y los protocolos, deben entenderse en el contexto de tres elementos fundamentales. Primero, reconocer que el derecho al respeto de las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva implican el derecho de acceso a la justicia. Para ello no basta que él o los recursos existan formalmente, sino que deben tener efectividad. Aplicación concreta al derecho de acceso a la justicia de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos, destinadas a superar los obstáculos que dificultan o impiden a las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad del ejercicio de sus derechos. Y finalmente, creciente percepción y constatación de que las dificultades experimentadas por las personas para acceder a la justicia y para ejercer sus derechos se deben en parte a su pertenencia a grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad. En lo concerniente a migración, reglas y protocolo presentan ciertas diferencias. En efecto, en las primeras, las reglas, pese a su declarada intención de constituir algo más que reflexiones sobre los problemas de acceso a la justicia de personas migrantes y desplazados internos, se limitan a enunciar ciertas ideas matrices, o en otras palabras, a determinar los mínimos aceptables en un proceso judicial en que se vean involucradas estas personas. El protocolo, en cambio, enuncia los instrumentos normativos relativos a la materia y entrega algunos conceptos sobre la misma, además de presentar
recomendaciones de actuación precisa para los y las juzgadoras, pretendiendo constituirse en una guía para ellos en la administración de justicia. Resulta claro entonces que el potencial público al cual se dirige uno y otro instrumentos diferentes. Las reglas de Brasilia pueden ser consideradas por juzgadores, persecutores públicos, defensores, legisladores, etc. El protocolo es mucho más limitado, por cuanto se dirige única y exclusivamente a juezas y jueces. Finalmente, en lo que respecta a su aplicación en nuestro país, las reglas de Brasilia, por resolución de la Corte Suprema de fecha 16 de diciembre de 2013, se acordó incluir a los tribunales nacionales que dichas reglas sean consideradas en situación de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en los casos previstos en ella, un cuerpo normativo que constituye un referente desde el punto de vista interpretativo pro homine. El protocolo, debido a su cual pertenece este seminario. De nuevo, muchas gracias a todos y amable atención. Junto con agradecer las palabras del ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas, proseguimos con las materias que considera este seminario. A continuación, el ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, don Samuel Muñoz Beis, expondrá sobre el tema aspectos generales del fenómeno migratorio y situación de las personas migrantes en la región de Arica y Parinacota. Muy buenas tardes, señor ministro de la Sentencia Corte Suprema, señor presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, colegas, autoridades, todos los asistentes a este seminario. Esta temática la voy a abordar primero a partir de unas personales reflexiones, luego voy a hacer una breve exposición respecto de la génesis de las reglas de Brasilia, para luego referirme al marco normativo interno e internacional en sus aspectos generales que regulan esta materia. Muchos me preguntaron, ¿y por qué lo fijaron a las 3? Si en Arica se duerme siesta. Y bueno, yo me he dado cuenta que así es. Así que yo estaba viendo algunos cabecear por ahí, así que voy a tratar de despertarlo. Bueno, en todo caso, sí quiero hacer hincapié en que la temática que analizaremos se vincula con la mirada que tiene el ser humano de sí mismo y de la dimensión que éste tiene en cuanto tal, y cuánto la proyecta respecto de su semejante, y que no es otra cosa que aplicar la vieja regla de que con la vara que mides serás medido. Hecha esta reflexión, quiero destacar que, no obstante los esfuerzos de muchos, pero que aún son pocos, por respetar a su prójimo o a su propio ser, el notable interés de las autoridades judiciales iberoamericanas en crear
verdaderas instancias de discusión de temáticas tan sensibles como es el respeto a los derechos humanos, en una suerte de desarrollo de políticas públicas judiciales en relación con la tutela judicial efectiva y no puramente aparente de los derechos de las personas y de estas en sí mismas, en todo el continente, más allá de las recomendaciones que contiene las reglas de Brasilia en general y el protocolo de Santiago en particular, constituye un logro innegable para un Estado democrático de derecho en que los tribunales deben a plena conciencia y responsabilidad ser garantes de la defensa de tales derechos como un deber ineludible del cual no pueden claudicar. En cuanto a la temática propia de este seminario y estas reflexiones personales, debo hacer presente que el propósito en particular del seminario es sensibilizar y dar a conocer y promover la aplicación de las nominadas reglas de Brasilia y el protocolo, que constituyen un conjunto de recomendaciones adoptadas por los poderes judiciales iberoamericanos y que promueven el acceso universal e igualitario a la justicia de las personas vulnerables, pudiendo ser catalogadas como tales los migrantes. Y esa es una distinción o una sutileza tal vez, porque no los migrantes por tener tal calidad son catalogados en sí como vulnerables, sino que pueden serlo. Y es obvio, no es lo mismo un migrante profesional que viene de Europa que un migrante de los que recibimos acá, que vienen por razones laborales o que vienen impulsados arrancando de la guerra a buscar refugio en nuestro país. Esa es una situación concreta que hay que analizar en cada caso. Es necesario señalar, además, que las reglas de Brasilia acordadas en la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales realizada en Brasil encuentra su antecedente más inmediato, como lo dijera el ministro señor Cisterna, en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia, aprobada en la 7ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Tribunales Superiores de Justicia en noviembre del año 2002 en Cancún. Documento que consagra diversos principios que deben promover los órganos judiciales a objeto de establecer un sistema amplio de acceso a la justicia de todas las personas sin distinción, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En estos principios subyace el derecho a la información y conocimiento del sistema judicial y de las leyes, la desformalización de los actos de procedimiento, en términos que ellos sean fácilmente comprensibles, atención oportuna y eficaz y adecuada de las personas. Las actuaciones judiciales no deben importar un gravamen para las personas. El derecho procesal no puede ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos. También se propugna promover la existencia de dependencias adecuadas para la atención y permanencia de los usuarios, derecho a reclamaciones y sugerencias, responsabilidad por error judicial, celeridad en la tramitación de los procedimientos, uso de medios tecnológicos que faciliten la comunicación de los usuarios y los órganos jurisdiccionales, brindar protección a las víctimas, evitar la doble victimización, protección inmediata a los pueblos indígenas mediante uso de su lengua, trato digno respetando sus tradiciones, protección a los niños o adolescentes, especialmente en cuanto a su comparecencia ante los tribunales, de manera de causarles la menor perturbación, el derecho a ser oídos si tuviere suficiente juicio, se guarde además la debida reserva de sus actuaciones. Se comprende la protección a las personas con discapacidad, promoviendo su comparecencia solo en casos estrictamente necesarios. Los edificios contarán con medios que faciliten su desplazamiento, uso de intérprete u otros medios que faciliten la comunicación y el entendimiento. Todos los extranjeros, se señala en dicho documento, tienen derecho a recibir una protección adecuada de los órganos jurisdiccionales a objeto de asegurar que comprendan el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan. Estas directrices fueron abordadas de manera más precisa en la Cumbre de Brasilia, donde fueron aprobadas las reglas que nos convocan, las que promueven una justicia eficaz en el más amplio sentido del término respecto de las personas consideradas vulnerables y que por lo mismo requieren una especial atención en cuanto al debido ejercicio de sus derechos en el contexto de un justo y debido procedimiento en pos de una justicia expedita y realmente efectiva. En este contexto y en lo que nos concierne analizar, la regla 13 se refiere a los migrantes y señala que el desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad.
especialmente los supuestos de los trabajadores migratorios y sus familias. Se considerará trabajador migratorio toda persona que realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Asimismo, se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del Estatuto de Refugiados conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo. Ya se había referido a esta norma el señor ministro don Lamberto Cistern. Las personas migrantes pueden ser consideradas en la categoría de vulnerable y por ende susceptibles de protección de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Precisando lo anterior, nos ha parecido pertinente contextualizar esta materia desde un punto de vista de la política migratoria chilena, si alguna existe, y de las normas que rigen en la materia. Debo hacer presente que la Unión de Naciones Sudamericana, la UNASUR, organización de la cual forma parte Chile, en el Tratado Constitutivo, declaró que la determinación de construir una identidad y ciudadanía sudamericana y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. Yo me pregunto, a 200 años que hicieran esta declaración también de intenciones Bolívar, San Martín y O'Higgins, ¿qué dirían si han pasado tanto tiempo y no hemos logrado absolutamente nada? Pareciera que, salvo la lengua española que nos une, o a veces nos separa porque ni siquiera nos entendemos entre los mismos pueblos cuando hablamos el mismo idioma. Esto también es una reflexión personal, así que la asumo plenamente. Pero en lo pertinente al Estatuto Jurídico del Migrante, quiero hacer presente que en Chile no existe un conjunto normativo que se refiere a la situación de los migrantes más allá de normas que regulen el ingreso, residencia y salida de estos del territorio nacional. Tampoco existe una política gubernamental clara sobre esta materia. En efecto, recién en el año 2008, la actual presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, propuso incorporar esta temática en el programa de gobierno a fin de orientar este tema bajo 4 ejes fundamentales: el respeto de los tratados vigentes y suscritos por Chile, la integración de los migrantes, el tratamiento internacional de la temática migratoria y la capacidad de regulación y administración con el objeto de orientar el acceso a la residencia conforme a las normas internacionales de derechos humanos. De acuerdo a los parámetros señalados, se establecieron ciertos principios de política migratoria que comprenden residencia, libertad de circulación, de pensamiento y de conciencia, acceso a la residencia en condiciones igualitarias, acceso a la justicia, recién se habla del acceso a la justicia, integración y protección social, respeto a los derechos laborales, no discriminación, regularidad de los flujos migratorios, reunificación familiar, participación ciudadana en la gestión migratoria y la necesidad de dar respuestas estatales a las especiales condiciones de vulnerabilidad de los solicitantes de refugio. ¿Saben ustedes qué ocurrió con esto? Esa comisión nunca sesionó. Finalmente, la nueva política migratoria estableció lineamientos estratégicos para los más vulnerables que dicen relación con el acceso a la educación, vivienda y salud. En cuanto al marco jurídico nacional, en este contexto debemos señalar que la norma fundamental está contenida en la Constitución Política de la República, que en su artículo 5º, inciso 2, señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Del mismo modo, el artículo 19 de la Carta Fundamental refiere que la Constitución asegura a todas las personas los derechos y garantías que contempla la referida disposición. Yo creo que bueno. Pueden ser alumnos, acuérdense que están tomando.